del segundo libro de los Macabeos. A los hermanos judíos que moran en Egipto, salud. A los hermanos judíos de Jerusalén y Judea, paz y felicidad. Que Dios os bendiga acordándose de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles siervos. ¿Sí? Dice aquí que el muro es nuestro. Ok. Saludos, Trump. Y a los hermanos judíos de Polanco y los de Buenos Aires, ¿qué? Los de Nueva York. Es un pinche libro racista, güey. Bueno, güey, considerando que fue escrito como por ahí del siglo I de antes de Cristo, todavía no llegaban hasta allá. Sí. Excusas, cabrón. Sí, la Merced todavía no estaba ocupada. Todavía no. Todavía Tecamachinsky no era territorio. El octavo sector de Jerusalén. Somos Leonardo Báez, Víctor Pedrosa, otra vez este par de dementes nadándoles, divagando por la historia. Y ya hoy prometemos, si no pasa alguna otra cosa, acabar con los 101 villanos de la historia de México. Ya son poquitos los que nos faltan, hombre. Pues vamos en el 90. Ya. Bueno, vamos a empezar por nuestro siguiente villano, que también es otro circunstancial, es Félix Salas. Félix Salas fue el mayor Félix Salas, que su maldad absoluta fue entregar a Felipe Ángeles a las tropas constitucionalistas para que lo juzgaran y lo fusilaran. Ángeles yo creo que es uno de los villanos no muy comentados en la historia de México. Pero yo no lo considero un villano, güey. Yo siento que Ángeles sí puede ser un villano porque finalmente por algo lo mataron, lo fusilaron. Porque, o sea, lo juzgaron, lo fusilaron. Porque Ángeles realmente, pues era un tipo que no pretendía más que seguir alzado contra el gobierno ya establecido. Carranza no era muy tolerante con la gente alzada de Verbigracia. Pero también, el bandido Emiliano Zapata también Carranza, si a esas vamos, Carranza podría, en más de dos luces, verse como villano. No, más de 2, más de 20. Don Venustiano, aparte de todo, Don Venustiano siempre lo han puesto como una persona totalmente antipática, que sí lo era. Era pesadito. Era un hombre que no le caía bien a nadie. Era un tipo que además no le importaba caerle bien a nadie. Sin embargo, Felipe Ángeles trató de reconectarse con Villa para resucitar la rebelión. Villa ya estaba escondido después de la punitiva y no volvió a dar señales de vida interesantes. Que eso es otra cosa de que... No sé si Pershing esté allí. No, ya vamos muy adelantados. Ah, bueno. Pero Pershing es... O sea, el babotas. Pues para babotas te diré, porque realmente nunca logró su cometido. Es la única vez que que sufrió derrota. Nunca fue derrotado Pershing, porque nunca estableció una batalla. Contacto contra Villa. Sí, no, o sea, nunca fue derrotado, pero su misión... sí fue derrotado, espérate. El combate de Santa Isabel, se salieron de ruta las tropas americanas. Y los mexicanos le dieron batalla y los derrotaron en la batalla de Santa Isabel. Ese capítulo no me lo sé. Sí, es de las pocas, el general Genovevo Rivas Mercado, y bueno, entonces mayor. Y no recuerdo ahorita el nombre del otro comandante, que le hago poca justicia no recordarlo, pero dentro de la expedición punitiva salió un grupo de tropas y fue a topar contra la guarnición de Santa Isabel, guarnición constitucionalista, y los regresaron a balazos, lo ganó el ejército mexicano. Bueno, pero ese es otro asunto que no entendería bien. El ejército constitucionalista estaba de acuerdo con la expedición punitiva pero la punitiva nada más podía recorrer una sola ruta, no podía salir de esa ruta en persecución. Llegó hasta Parral, hasta ahí llegó la punitiva, pero no podía empezar a explorar hacia otros lados. Le dijeron que explorara únicamente... Eso a mí me parece medio raro, una expedición punitiva todavía con condicionantes. Pues Carranza, una de las cosas que siempre lo caracterizaron es que como detestaba a los americanos, siempre les puso 20,000 trabas. Bueno, Obregón era de Sonora y los adoraba. Y vamos de frontera a frontera. No, es que, una cosa, Carranza los conocía, pero Obregón los necesitaba. Pero Obregón tuvo una relación mucho más sensata con los gringos de lo que tuvo Carranza. Carranza siempre... Pues más que sensata, más entregada. Tan es así que a Carranza tratan de los alemanes de convencerlo de que le declare la guerra a Estados Unidos, que afortunadamente
Nunca llegó el telegrama Zimmerman a México, pero era una tentación fuerte. Pues no sé, yo no pienso que Carranza hubiera aceptado la propuesta alemana de involucrarse, cabrón. ¿Quién sabe? Carranza de repente era raro. Carranza es un enigma. Yo sigo Sí, insistiendo no, pues el hecho de que usara barba y anteojos ahí, no sé. O sea, no sabes qué estaba psicológicamente pensando. analizándolo, güey, sí, es una persona que no gustaba que lo conocieran como era realmente. Sí, pero Carranza tenía algo. Carranza seguía pensando como gobernante del siglo XIX en la época del siglo XX. Entonces, No, cualquier alzado era y, fusilado. y era y era una mente que muy vertical, no era, no divagaba, era muy objetivo, fue de los pocos, si no recuerdo también hasta el único gobernador que se declaró en rebeldía en contra de Huerta. Así es. Entonces, Y los sonorenses. entonces, pues eso fue lo que lo convirtió en el jefe del ejército constitucionalista. No, Carranza es un enigma, sigo insistiendo. Sí, es sí, uno de los hombres más raros que ha tenido el gobierno mexicano. Alguien que debía tener una mejor suerte fuera del rey viejo que escribió Benítez al respecto, Fernando Benítez, pero creo que era el punto en donde Carranza podía tener un mejor biógrafo. Krauss hace una muy buena biografía de él, pero es muy política. Y porque nadie sabe ni siquiera como persona cómo era. No, es una persona muy, muy oculta. Es un enigma. ¿Cómo se decían al Riddler en español? El acertijo. El acertijo. Era un acertijo. Carranza era el acertijo de la Revolución Mexicana. Y últimamente salió que decidieron hacer una investigación si se había suicidado o murió en Tlaxcala, o lo mataron en Tlaxcala. Yo creo que lo mataron, o sea, tú ves la ropa por la que lo mataron. Desde un principio se dijo que se había suicidado. No creo. ¿Has ido a la casa del museo? Por cierto, vayan a la casa museo de Carranza, que está es ahí. muy bonita. Ahí es muy bonita y sobre Río Lerma. Río Lerma y Río Neva, no, un antes. No, es Guadiana. Río Lerma y Río Guadiana es una casa muy bonita. Preciosa. Que habitó Amazonas, perdón, el río Amazonas. Que alcanzó a habitar solamente 2 meses. Se la entregaron y cuando se la entregaron fue cuando se levantó los aguaprietistas. Pero volviendo un poco al tema, Felipe Ángeles tuvo una vocación de sublevado toda su vida, desde que perdió la brújula con el asesinato de Madero. Ángeles fue un sublevado completo, nunca dejó de estar en rebelión. Y además a veces apoyaba a Villa, de repente se iba, regresaba. Una persona muy rara, Felipe Ángeles. Pues para mí era un tipo más o menos idealista, el romántico de la revolución. Entonces ya entendimos todo, era un pendejo. Oye, ¿tú qué tienes contra el romanticismo? La Revolución Francesa es una idea romántica que acabó con el absolutismo. Pero sí sabes de dónde viene la palabra romántica. No, a ver, cuéntame. Romántica viene del francés, que es román. Román en francés es novela, o sea, es ficción y es cuento. Por eso el romanticismo es mentira. Bueno, es mentirosísimo. Ahí te va, y lo malo es que todo el mundo se lo para mí el espíritu romántico viene perfectamente identificado en la novela de Cervantes, con el Quijote. No, yo no lo veo por ese lado el romanticismo. Yo lo veo como... es el idealismo, yo lo veo más un mundo mejor. No, yo lo veo por el lado de la picaresca, porque realmente... El que narra la novela y el que cuenta lo que está pasando y el que te obliga a razonar la novela, el que está tratando con un loco, es Sancho Panza. Sí. Pero digo, sin ofender a lo presente. Los presentes. A los presentes, ¿verdad? Así es. Entonces aquí somos pura gente apegada a la realidad, físicamente hablando. La madre. ¿Cierto? No, pero los personajes, yo pienso que el alma humana es precisamente eso. Si tú vives como Sancho Panza, una persona sórdida, total y absolutamente apegada a la realidad, y más que eso, ¿no? Te va a aplastar, porque te voy a decir qué es lo que pasa. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre la verdad y la realidad? Me sabía otra peor, pero suéltala. A ver, la verdad... La diferencia, yo me sabía la diferencia entre lo justo y lo correcto, pero después te platico. A ver, bueno, la verdad es el punto de vista sincero, honesto de una persona, ¿no? La realidad es lo que es. Exacto. ¿No? Si tú vives y las verdades
hay tantas como hay personas en el mundo, porque todo el mundo Exacto. tiene un punto Pero de la vista. realidad Es única, sorda, gris e inamovible. no me quedaría con sórdida y gris. La realidad Es es sólida y es inamovible, cabrón. ¿Ok? es sólida, sí, sórdida no. Es sólida, porque no importa qué es lo que hagas, no lo puedes modificar, güey. Exacto, lo que es. Así es. Pero El personaje del Quijote es todo lo contrario, es lo que puede ser, no es lo que es. Es un sueño, es algo que es exactamente. como literatura es no estupenda, existe, pero no existe, pero puede llegar a ser. difiero mucho Y de esa interpretación, pero bueno. ¿No? Entonces sí, el romanticismo, la sociedad que vivimos ahora, lo que hemos logrado o lo poco o mucho que hemos logrado en justicia social, en sistemas que funcionen, en educación, los avances tecnológicos, todo eso, vienen de un sueño, vienen no de lo que es, sino de lo que puede ser. Bueno, yo me reservo mi comentario. Bueno, ándele pues. Bueno, entonces aquí esta persona, Félix Salas, pues lo acusan es de haber entregado a Felipe Ángeles. El juicio de Felipe Ángeles fue muy mediático. Sí, claro. Mucha gente pidió el perdón de Ángeles y Carranza era implacable. Si no permitió salvar a su hermano secuestrado por los autonomistas oaxaqueños, ¿creen ustedes que le iba a perdonar la vida a un enemigo? Nunca. Pero fue un jefe político de la zona de Pahuatlán, de la Sierra Norte de Puebla. Cuando se le ocurre el levantamiento del plan de Agua Prieta, cuando Obregón y Pablo González se pronuncian contra don Venustiano Carranza, y Carranza decide irse a Veracruz con todo el gobierno para allá, para defenderse y defender a la República. Carranza finalmente era un legalista brutal. Sí, sí, sí. No era un humanista, pero era un legalista. Sí era. Gente aferrada a que la ley se cumple y él era el presidente. Cuando llegan finalmente, durante toda la fuga del gobierno federal, que lo narra magistralmente Fernando Benítez en El Rey Viejo, Carranza llega hasta la estación de Aljibes en Puebla con los ferrocarriles. No pueden seguir adelante. Ya Guadalupe Sánchez, que era el comandante general de Veracruz, donde Carranza pretendía llegar a encontrar a Cándido Aguilar, que era su yerno y que también era... Pero que ya se había alzado, ¿no? No, Cándido Aguilar siempre se mantuvo. Guadalupe Sánchez, que le decía señor presidente y padre, le dio la vuelta. Entonces, quedó huérfano. Se quedó huérfano. Entonces Guadalupe Sánchez corta los pasos hacia Veracruz y Carranza decide internarse en la Sierra de Puebla con su gente a caballo. Entonces, internarse en la Sierra de Puebla actualmente manejada es complicada. Imagínense en 1920 a caballo. Sin caminos, cabrón. Sin caminos y en plena temporada de aguas. De lluvias. De por sí que siempre llueve. Más en época de lluvias. ¿Sí? En mayo. Carranza sube hacia las zonas de la Sierra de Puebla y cuentan con que Rodolfo Herrero está pronunciado a su favor. Herrero los intercepta y los lleva hasta Tlaxcalaltongo. En Tlaxcalaltongo pues ocurre la muerte de Carranza, que como comentábamos hace un momento, ahorita están tratando de investigar si era suicidio o fue asesinato. Yo siempre he creído que fue asesinato. Yo también, Las evidencias que aunque hubo las versiones que fue suicidio. Fue suicidio. Ahora, el que iba a alcanzar a Herrero para evitar que pasara algo, lo cual lo hace profundamente sospechoso de haber permitido el homicidio de Carranza, fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas venía avanzando hacia la Sierra de Puebla desde la Huasteca. Incluso Cárdenas llega y detiene a Herrero. Herrero se presenta al Ministerio Público y narra lo que pasó. Herrero señala que Carranza se suicidó y lo dejan libre. Herrero nunca se supo más de él. Él siguió como cacique en esa zona hasta su muerte en 1964. Pero Rodolfo Herrero fue, como villano de la historia nacional, lo veo como un circunstancial. No, pero sí le da. Poco, pero sí le da para ser villano. O sea, de que le da. Sí, de que sí le da. Pero hemos visto a otros que son llanos criminales. Este sí alcanza la criminalidad. El nivel de villanía, ¿no? Sí, pero aquí la cuestión es, Lázaro Cárdenas, ¿qué tanto intervino? Pues habría que hacer una investigación. Fíjate que si algún día hacemos dinero con esto, me gustaría que lo invirtiéramos para... Amén, patrocínenos. Alguien. Patrocínenos, alguien, por el amor de Dios.
Ya llevamos mucho dinero gastado en esto. No es cierto. Esto se va a editar para que nunca aparezca en sus oídos. No, no, Pero, sino que nos patrocinen. que Sí. no, lo que nos patrocina, no, la súplica. La súplica del patrocinio sí que aparezca. No, pero sí me gustaría si algún día, si esto da para más, de veras que fuéramos a los lugares, hacer entrevistas, buscar documentos, ir al Archivo General de la Nación, al Congreso, todos esos lugares, para de veras hacer investigaciones formales. Imagínate, no sé, güey, sería como fantástico ir a Trieste a hacer investigaciones de Maximiliano, cabrón, o a buscar la tumba del hijo de Carlota, o sea... Sí, o buscar confirmar, porque ya lo confirmé, Nachito de la Torre sí está enterrado en Nueva En York. Nueva York, sí, sí, sí. Sí, no se murió en el barco, se murió en el hospital. Así es. Con el culo en pompa, pero ahí se murió. Pero murió. Que armó la emboscada que mató a Pancho Villa. Ah, ok. ¿Por qué? Villa debía muchísimas. Villa siempre... Miren, Pancho Villa yo creo que es uno de los personajes más míticos, pero peor estudiados de la historia de México. Pues no sé, o sea, tiene claroscuros muy marcados. Más oscuros que claros, la verdad. Villa era un homicida natural. Pues no sé si homicida, sí sé que... Mira, Homicida y bandolero te natural. lo doy, te lo voy a plantear de esta forma. Mi tatarabuelo, güey, Villa lo condenó a muerte. Y se salvó porque uno de sus coroneles, uno de sus dorados, era su primo, güey. Entonces, Era el orgullo de su nepotismo. algo así, cabrón. Bueno, en ese caso sí, cabrón, porque si no... Lo que pasa es que mi tatarabuelo cometió el error de que cuando Villa regresaba de Celaya, cabrón. Pasó por León y Aguascalientes. Y se le ocurre el cabrón cuando lo ve a las tropas tocar campanas y comenzar a gritar ¡Viva Carranza! Porque, güey, todavía no se había enterado que habían roto, güey. ¡Viva el ejército constitucionalista! Agárrenme ese cabrón de ahí. Y me lo fusilan. La falta de información. ¿Cómo lo explicas? Güey, no se había enterado, güey. ¿Cómo lo No sabes? había internet, güey. No, ¿cómo salvarlo, de verdad? Afortunadamente la libró, pero... Sí, la libró, cabrón, Pero Villa tenía la mano muy fácil para matar. Sí, era la mano ligerita para soltar bala. Y ya en la época en que lo mataron, llevaba 3 años encerrado en Canutillo, en Durango, y seguía operando en toda la zona sur de Chihuahua como a muy señor. Entonces, Villa debía muchas, desde que estaba en Canutillo ya debía muchas, y Villa perdió cualquier protección gubernamental al decir que iba a apoyar a Adolfo de la Huerta. Así es que como haría muy buen presidente. Ni siquiera lo apoyó abiertamente, lo sugirió. los otros dos sonorenses, que eran Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, no se lo tomaron tan a bien. Entonces Salas Barraza era uno de tantos que tenían agravios contra Villa y organizó la emboscada. De hecho, me parece que la prensa hizo un libro de él. Sí, él lo escribió, Yo maté a Villa. Se llama sí, cuando la prensa editaba libros. Sí. Medios sensacionalistas como la prensa. Es la prensa. El periódico que dice lo que otros callan. Señores Vázquez Raña, por favor. Patrocínenos, echamos el comercial. Yo soy semipaisano, él sí es paisano. Sí, esta cara de Budenla. Denle una boina y verán que les tengo. vende ultramarinos. Lo que sea. No, realmente Salas Barraza pues sí entra por el homicidio, porque pues, para variar fue a traición, ¿no? Sí, no. Ay, una cosa terrible con esto. El edificio desde donde matan a Villa, lo demolieron, cabrón. Pues, ¿para qué lo conservaban? Güey, es un pinche sitio histórico, no mames. No, el histórico es el poste contra el que se estampó el coche ya. También los dos, cabrón. Y los dos valieron por pura madre, cabrón. Desgraciadamente. Son capaces de haber metido la carcacha de Villa como fierro viejo, no mames. Pinche presidente municipal, no mames. Y ya se fue, pero saludos. Bueno, ¿qué le voy a decir? Pero sí, realmente, pues Villa fue un personaje de muchos claroscuros, más oscuros que claros. Traía la bronca contra la familia de Maclovio Herrera, traía la bronca, muchos. No, y se casó como 800,000 veces, porque ninguna de sus mujeres iba a ser su amante. Se casó muchas veces, pero pues, yo creo que Villa
es un personaje que se ha estudiado mucho por el lado legendario, pero no realmente por el lado criminal. Y Villa era un criminal hecho y derecho. Bueno, pues hay que recordar que él empezó por abejear. El hecho Era de que él, vigeo. sí, el hecho de que él se metiera a la revolución supuestamente es porque el dueño de la hacienda se quería meter Que era- por las malas con su hermana. Que era primo de Dolores del Río, Ujú. de la Sí, actriz, sí. y eran los Asunzolo. Entonces, Entonces, pues sí, pues es que falta menos. Bad hombres and nasty women. Nasty women. Bad hombres, no, pues Bad está hombres. Bueno, el siguiente villano es el general Claudio Fox. Ah, Sin, solo. sin parentesco con Vicente, ciertamente. Claudio Fox fue uno de tantos militares que fueron ascendiendo durante la revolución y que llegó al generalato ya en los años 20, ya que había pasado Todo. la ola revolucionaria, y Fox logró los ascensos en las matanzas, las terribles épocas de los años 20 en México, poco estudiados y peor tratados. Los años 20 en México son Intensísimos. y más que intensos, más sangrientos que toda la revolución. Sí, son mucho en conspiraciones, envenenamientos, Homicidios, homicidios, levantamientos. pronunciaciones. Tuvimos la rebelión de la Huertista, 2/3 partes del ejército se levantó contra el gobierno. Así es. Y que fue reprimida bueno, afortunadamente el presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas era ni más ni menos que mi general Álvaro Obregón. Y Obregón los eliminó a todos. Era una mente militar brillantísima, ¿eh? Y una mente política también brillante. Muy brillante. Era un tipo brillante. Yo insisto. Sin escrúpulos, pero brillante. Eso que ni qué. Un político hecho y derecho. Yo diría algo. Hoy en la mañana estaba cavilando entre tantas barbaridades que a uno se le ocurren antes de meterse a bañar. Sí. Estaba cavilando. Bueno, ¿qué hubiera pasado si Obregón no lo matan? Híjole, pues igual que el imperio y con Francisco y Madero, este país sería otro. Hubiera sido otro, porque el PRI nunca hubiera existido. No, nunca hubiera existido. No, porque finalmente, suponiendo sin conceder que Obregón hubiera sobrevivido al atentado, pues el primero que se hubiera suicidado hubiera terminado de la Greña y Calles. Sí. Y Calles hubiera terminado Y perdiendo. te voy a decir por qué. Porque inclusive la madre Conchita, la que planeó el asesinato de Obregón, que la vamos a ver más adelante. Así es, se arrepiente del De haberlo atentado porque se entera de que Obregón tenía muy serios planes de acabar con este asunto De de hecho, la cristiana. Obregón estaba terminando con los Así planes. es, sí, ya Ya había hablado con la alta jerarquía. La católica, ya les había prometido que podían seguir siendo católicos, no pasa nada. Digo, Obregón tenía fama de come curas desde que ocupó por primera vez la ciudad. Sí, pero hay que recordar, pero en ese sentido hay que recordar que pero Obregón era un pragmático. No solo era un pragmático, Obregón era una persona que realmente no le interesaba el conflicto con la iglesia. Lo que la iglesia realmente quería era una serie de prebendas y de canonjías y privilegios tipo la colonia y que sabían que ya no las iban a obtener. Iban a conseguir unas tantas y el que el gobierno se hiciera de la vista gorda en otras muchas. Pero ya era, como lo dice Leo, un presidente pragmático y que a él lo que le interesaba no era realmente cumplir con la ley, era llevar una administración en paz, tranquila y eficiente. Yo estimo algo, si Obregón hubiera sobrevivido y hubiera gobernado, yo creo que hubiera muerto por ahí de mediados de los años 40, un poco después, y hubiera sido un gran dictador de México, pero un gran presidente. No sé. Sí, pienso que su administración hubiera sido muy buena, así tipo Díaz, tipo Porfirio Díaz. Exacto. Y hubiera acabado con las veleidades socialistoides que dieron origen al PRI. Sí, él hubiera sido el PRI, porque él hubiera maiciado el mercado de oro a quien se le hubiera interpuesto. Pero él es el caudillo. Yo creo que Obregón hubiera sido... Este país hubiera sido otro si mi general Álvaro Obregón, que espero
siempre descanse en paz y bien. Va a ser muy difícil. Mi muy admirado general Obregón. Es una persona, te digo, muy inteligente, una mente militar brillantísima, pero sin escrúpulos. Y eso es decir, lo más gentilmente que se puede decir de él en ese sentido. Exactamente, pero bueno. Claudio Fox finalmente logró el generalato contra la rebelión de la Huertista. Y Fox era un experto eliminando gente. No fue un general de batallas o de campañas. Fox era un general útil para eliminar gente. Y Fox sirvió para eso en 1928, cuando aprendió a Francisco Serrano y a toda su claque en Cuernavaca. Francisco Serrano era el amigo de toda la vida de Obregón, su jefe de Estado Mayor, pero a Panchito Serrano le encantaba la borrachera y la perdición. Y Panchito decidió que me voy a lanzar de candidato a presidente contra Obregón. ¿Por qué no? Porque es democracia. no? Es democracia. Cualquiera puede. Y dijo, pues se lanzó a celebrar su cumpleaños en Cuernavaca, su santo era 4 de octubre. A Cuernavaca se lanzó con su gente a su finca a ponerse hasta el gorro, a hacer su pachanga. Y se había asociado con Arnulfo R. Gómez, que ese sí se levantó en armas. Y esa asociación fue su perdición de Serrano. Fox lo capturó, se lo llevó por la antigua carretera de Cuernavaca hasta los parajes de Huitzilac, y ahí los mató a todos, a 20 personas las mató. Y no las mató fusilándolas, los soltó en medio del bosque y organizó la cacería. Fox es un villano por la manera en que realizó las cosas. Fox, si los entregan la comandancia policial, hubiera pasado nada, pero no fue así. No, es una ejecución extrajudicial. Exacto. Bien bonita. Obregón finalmente, y leo directo porque cuando ocurrieron los muertos, levantaron los cadáveres y los llevaron al castillo de Chapultepec, que era donde en ese entonces la residencia oficial del presidente. Y dice que Obregón, cuando llegó frente al cadáver de Serrano, le dijo: pobre Panchito, mira cómo te dejaron. Panchito era su cuate, había sido su protegido, pero pues Panchito nunca entendió que tenía que evitar pelearse con el caudillo. Y otro que lo retrata magistralmente todo este espantoso crimen es Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo. Pero Martín Luis Guzmán, en esa época, cuando escribe esta novela, que pues de novela no tiene mucho, Martín Luis Guzmán cambia nombres y cambia personas. ¿Por qué? Porque pues sabía que la reacción de los militares no iba a ser de la mejor. Y que se dé de Santos que la película no fue destruida. Bueno, después hicieron una película en los años 60, que es estupenda la película. Es muy buena. Por aquí la tengo. No la puedes bajar en tutú. No, la compré, la tengo. La edición, ya está muy traqueteada la base de sonido sobre todo. Sí, pero es una película que armó... cierto revuelo y fue muy famosa así en el underground entre la ciudad mexicana durante mucho tiempo, pero que se den de Santos que la película sobrevivió y que la novela también sobrevivió, porque muchos escritos del tipo no salieron. Martín Luis Guzmán, aparte que fue secretario particular de Villa muchos años. Pero aquí lo increíble, y digo, es algo de la película. La película pintaba ser la gran obra cinematográfica mexicana, porque entraron todos los actores conocidos de la época a hacer papeles muy importantes. Para su época está súper bien hecha, güey. La película está muy buena dirección, buena fotografía, excelentes actuaciones, buenos diálogos, sí. Cosa que ya no ves tanto hoy en día, ¿no? Tan es así que hace el papel de Claudio Fox, que no es que no se llama así, es Noé Murayama, si mal no recuerdo. Pero realmente es una película estupenda, pero pues Claudio Fox pasó la historia por ese crimen como villano. Insisto que es un villano circunstancial, es instrumento de... Pero sí le da. Por supuesto que sí. Pues nuestra siguiente villana, ya la tocamos, la invocamos. Ya la mentaste. La madre Concepción Acevedo de la Yata. La madre Conchita. ¿Qué pasa en México en los 20s? Dale. México en los 20s es un desastre. Yo creo que es
una de las etapas más abiertamente sangrientas y desastrosas que tiene el país. Sí. Porque después de la rebelión de la Huertista, que fue la gran purga del ejército revolucionario, y que federal. Sí, el ejército revolucionario, el ejército nacional, porque ya el ejército federal había desaparecido desde los tratados de Teoloyucan. El general que es el que a propósito, es el que planea el asesinato de Villa, el que tiene su estatua aquí al lado del Campo Marte. Joaquín Amaro. Joaquín Amaro. Amaro, sí, Joaquín Amaro. El creador del ejército moderno, el moderno ejército mexicano. Más bien, él es el creador educativo, el creador del ejército nacional mexicano, y vuelvo a referirlo con toda la admiración, es Álvaro Obregón. Es el que reabre los colegios militares, es el que limpia arma, replantea toda la estrategia cuando fue secretario de guerra con Bueno, la reestructuración del ejército en sí, de cómo funciona, cuáles son sus escuelas, rangos y todo eso, lo va a reestructurar Amaro, ¿eh? Amaro lo perfecciona, pero el que lo estructura es Obregón. Bueno, pongámoslo como una coautoría. Sí, Amaro es el que se vuelve el amo y señor del colegio militar. Y es el que crea la figura institucional del colegio militar en México. Pero pero como secretario de guerra, el que crea todas esas estructuras militares, el servicio de aviación, todos los servicios que tiene el ejército, es Álvaro Obregón. Además, con la enorme capacidad organizativa que siempre tuvo. Tuvo una mente clara. Yo creo que de las mentes más claras que tuvo este país, no solo la revolución. Ha sido Álvaro Obregón. Sí, o sea, para mí tiene rasgos de villanía Álvaro Obregón, pero eso no le quita que era un hombre brillantísimo. Sí, yo creo que una de sus peores villanías fue escribir 8,000 kilómetros de campaña. ¡Qué libro tan aburrido! Pero es que tenía una memoria prodigiosa, cabrón. Te describía Sí. hasta el último pinche detalle del último alacrán que vio antes de toparse con el primer burro de la receta central, cabrón. Sí, no, 8,000 kilómetros de campaña, se necesitan 8,000 kilómetros de tranquilidad para poderlos leer. Pero bueno, Obregón... 8,000 kilómetros de líneas. Obregón es la figura dominante en los 20 en México, desde que es presidente de 1920 a 1924. Después, a pesar de todo, de que también era una personalidad muy fuerte, que era Plutarco Elías Calles. Sí, era un hombre muy importante. Pero seguía siendo la personalidad dominante de Álvaro Obregón. Seguía siendo el sidekick de Álvaro Obregón. Que aún así Plutarco Elías Calles es un gran organizador. Sí. Los sonorenses tienen muchos crímenes de los cuales imputarles. Sí. Pero creo que Pancho Villa. Pero Villa no dejó obra. Los que dejaron obra como institución en país son los sonorenses. No a ese nivel. Hay que reconocer que los sonorenses, como su organización en general, eran una organización a visión a futuro, muy bien estructurada. Reencarrilan el país hacia el progreso que reventó la revolución. Así es. Y que el porfiriato ya llevaba. Lo reencarrilan. Más o menos. Yo pienso que toman como otro sendero, pero sí, lo reencarrilan. Sí. Reencarrilan. Pero Obregón tuvo que enfrentarse primero a la rebelión de la Huertista, donde vuelvo a referir 2/3 partes del ejército se que no dejan de tener cierta razón los de la Huertistas, ¿eh? No, pero sí, porque querían que Adolfo de la Huerta fuera su candidato. Y Adolfo de la Huerta, a pesar de ser una magnífica persona y un buen político... Un excelente presidente que fue, ¿eh? El poquito tiempo que fue presidente pacificó y tuvo mucha idea. Para reencarrilamientos, honestamente también, Adolfo de la Huerta fue otra mente muy brillante. Fue la tercera rueda. Así es, ¿no? Era también muy brillante. Pero el problema de Adolfo de la Huerta es que se dejó ganar por el hígado, por no ser el sucesor de Obregón. Pues sí, y bueno, es que todo el mundo quería ser presidente en ese entonces. Bueno, hasta la revuelta de Cedillo, que fue la última ya. Sí, pero esa ya fue más anecdótica que real. Sí, pero ya es la última patada del muerto, en el sentido de que todos los líderes revolucionarios, todos, querían ser presidentes. Exacto. Luego, finalmente, la rebelión de la Huertista se salda con las batallas de Esperanza y de Ocotlán, donde Obregón los deshace. Y Obregón no tuvo piedad. Si Carranza no tenía piedad, Obregón menos la tenía. No, era un tipo muy frío. No, entre las cosas que a Obregón se le imputan fue cuando Manuel M. Díaz, líder de la huelga de Cananea,
trató de huir y fue capturado, Diegues le mandó un telegrama diciendo: Álvaro, también era sonorense, acuérdate de cuando éramos amigos, para que no lo fusilaran. Y Obregón le contestó, y esto es palabras más, palabras menos, dice: su falta de vergüenza es directamente proporcional a su cobardía. No hay indulto. Entonces, pues Obregón era un tipo que no inescrupuloso y no le tenía miedo a mancharse las manos de sangre. Bueno, la mano de sangre. Bueno, hay que reconocer también que fue el presidente más honesto que ha tenido este país. Bueno, también tenía mucho sentido del humor, desde que un día se sentó junto al Vicente Blasco Ibáñez, y dice Blasco Ibáñez en un banquete, dice: hombre, mi cartera. Y Obregón se le volteó y le dijo: y eso que se sentó al lado de que no tengo mano, pues. No, sí, era un tipo con humor, era un tipo brillante, Brillante, cuentas, sí, sí. Si la gente brillante tiene sentido del humor. Inescrupuloso como su puta madre, cabrón. No, su madre era bien decente, pobrecito. Murió muy joven. Pero ¿Quién sabe? Obregón era otro personaje. No sé. Pero después de Obregón entra Calles, y Calles se arranca en una de las situaciones más imbéciles que se le pudo ocurrir a un gobernante en México. Y miren que Plutarco Elías es otra persona que le tengo mucha admiración por institucional. Más o menos. Porque es un creador de instituciones. Sí, pero... Y sobre todo por la cuestión del Banco de México. Es lo que yo le reconozco. Sí, pero igual, ese otro güey que es el poder soy yo, sin mayores miramientos. Okay. Y Calles se aventó la puntada de volverse totalmente anticlerical, desata el levantamiento, se desata por ende el levantamiento cristero, y como resultado del levantamiento cristero, pues se radicalizan posiciones. Un movimiento que hay que mencionarlo por poco y tira al gobierno federal, Era un movimiento sumamente fuerte, muy bien organizado, que ganó varias batallas. Uno de los principales líderes era pariente mío. ¿Gorostieta? No, el padre Pedrosa. Aristeo Pedrosa, cabrón, que les partió su madre cuanto pudo en todo Michoacán y Jalisco. Exacto. El problema de la cristiana fue que finalmente, pues, la iglesia jugó ahí a dos bandas. Los curas párrocos empujaban a la rebelión, mientras que el obispado y demás entraban en negociaciones. Entonces, mientras eran personas sanas, no es que hubiera prohibición de cultos, es que no había cultos. No. Era una situación verdaderamente tétrica. Maléfica por parte del clero, porque el clero, y del gobierno. Sí, también, claro. No, de los dos. Sí es, pero la anécdota que te iba a contar es que el clero simulaba una represión feroz por parte del gobierno, cuando lo que ellos hacían era cerrar iglesias y decir que había sido el gobierno que había prohibido el culto. Cuando realmente pues no pasó así, pero se desataron, perdón. Sí, claro, los efectos se dan, ¿no? La gente lo cree porque la gente tiene... El pueblo católico, el pueblo mexicano es sumamente religioso, ya sea católico o lo que sea, pero el pueblo mexicano es sumamente religioso, y cuando le tocan su fe, sobre todo a los criollos y mestizos de la meseta central, de todo lo que es Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato. El Bajío, además. Sí, pues, y aparte que son gente de recursos, son gente que tiene dinero y tiene cierta educación, y que se le fueron el gobierno a la yugular, cabrón. Se fueron encima, y fue una rebelión. Hubo más muertos en la rebelión cristera que en la primera etapa de la revolución. En toda la revolución. Así es. Entonces creo que los años 20 en México son sangrientos. La madre Conchita es la que organiza la conspiración a lo tonto, decidiendo matar a Obregón. Sacrificando a un enviado, porque ya Obregón lo había dicho, ¿no? Sí. A mí nadie me va a matar, nadie que no esté dispuesto a morirse. Sí, no falta que alguien quiera cambiar su vida por la mía. Y desgraciadamente la madre Conchita se cree que el malo es Obregón, cuando no era el que no era. Se fue contra el que no era. Y entonces, aprovechando el fanatismo religioso y la alta religiosidad, indujo a José de León Toral, que es nuestro siguiente villano, porque van de la mano tanto ella. Claro, ella es la intelectual, y Toral es el que... La mano ejecutora. La mano ejecutora. A que asesine a Obregón, y fue el peor error que pudo haber cometido. Sí, porque ya estaba todo hecho ya para que se acabara la rebelión cristera. Exacto. Si de por sí estaban aperreados en la Ciudad de México con Roberto Cruz, que es uno de los niños que vamos a ver, como jefe de la policía,
Cuando asesinan a Obregón entra el general Río Sertuche, y Río Sertuche fue peor que Cruz, y Cruz era una bestia. Entonces capturaron a la madre Conchita, lo sometieron a tormento, La torturaron. igual que a Toral. Confesaron todo hasta lo que no habían hecho. No, confesaron, y a la madre Conchita la perdonaron de fusilar y la mandaron a las Islas Marías. A Toral lo fusilaron frente al Caballito, junto al padre Pro y a mucha gente involucrada. Desgraciadamente fue una época, y que es lo peor, que yo insisto que el gobierno mexicano tendría que entender algo. No, obviamente que no se rinda la iglesia, eso es un hecho, porque si no me vas a mentar la madre, y lo sé que lo vas a hacer porque tienes toda la razón en decirlo. Pero pedir perdón por haber mandado matar a gente que no había razón de que lo mataran. Yo insisto, el padre Pro no tenía ni que ver y lo mataron, a Jesús Agustín Pro. El que sí estuvo involucrado fue su hermano, pero él no. Mira, Pro era por eso finalmente terminaron por darle a Pro la categoría de santo, sí, pasó de beato a santo. Sí. Porque sí, la represión fue brutal. Fue muy grande. Pero una vez más, la iglesia una vez más ahora sí que no son santos de mi devoción. No entendió. Pero el gobierno mexicano debe de pedir perdón. No sé si debe de pedir por perdón. Por los que fusiló mal. O sea, quien agarraste disparando, te entiendo que lo pesques y lo fusiles. Pero hubo gente que no tenían por qué haber matado. La represión fue brutal hasta el absurdo, diría yo. Sí. Y eso sería como apenas el principio de reconocer una serie de errores y de matanzas y desapariciones que limpiarían realmente la vocación de este país. Yo digo eso, también en eso estoy de acuerdo. Okay. Sí, igual a León Toral, pues al pobre pues lo pescaron por haberle metido un plomazo en la cabeza. Pero hay otra cosa, ahí también existen pruebas de que... Dale, te escucho. De que la muerte de Obregón no ocurre únicamente por los disparos de Toral. Hay diferentes calibres en su cuerpo. Es decir, pero fue de la balacera posterior, ¿eh? Híjole, déjame te digo algo. Mucha gente también no quería Obregón. No, pensando por los mismos callistas, sabían que Obregón no les iba a dar. A sabiendas de que no iba a soltar nunca el poder, de que Calles iba a ser apenas un títere de Obregón, pues se deciden echárselo al plato. ¿Nuestra llamada? Nuestra llamada. Ok. ¿Terminamos? Ya quedan 4 o 5. Acabemos de una buena vez. Va, pues. Si nos aguantan 10 minutos, terminamos las villanías. Toral ahí quedó. quedó. Nuestro siguiente villano es Tomás Garrido Canaval. No es ¡Patipar! Bueno, fue tremendo, pero de veras folclórico, pero así que digas tú, muy, así súper de cara chirre que te compré villano. Mira, en Tabasco desató mucha persecución contra todo el mundo y contra opositores. Pero... Garrido Canaval es el extremista idiota, yo diría. Pues no sé, sí es extremista. Pero idiota. Y también es idiota porque no llegas a la zona más católica del país, que es el centro, a querer imponer que Dios no existe y no existirá nunca. Y te vas y tratas de agarrar a balazos a la gente que entra a las iglesias en Coyoacán. Y había tomado como ejemplo a los movimientos fascistoides, sí, estoy de acuerdo. Era un fascista. Sí. Era un fascista tropical. Así como que... Sí, era igual de fascista tropical que como el Peje. O sea, paisanos a fin de cuentas. Pues te digo, no, o sea, no me alcanza para villano, pero sí. A mí sí, yo sí lo veo villano. Yo no me alcanza para villano. No. Pero luego lo platiqué. Mira, haz de cuenta que es como Felipe Carrillo Puerto, medio idiático y torpe. Exactamente. ¿No? O sea, algo que sí pudo haber terminado muy chido con Felipe Carrillo Puerto, para mí es así como que la hostia de la península de Yucatán. Y Carrillo Puerto, sí, que es el heredero de las obras de Salvador Alvarado. Entonces, Salvador Alvarado. Y Carrillo Puerto Canaval quiere como hacer algo parecido, es un movimiento gemelo, pero es como Superman bizarro. Que todo eso le sale chueco. Sí. Yo siento que Garrido, además, pues era un político tropical. Sí, era un presidente de una república bananera. Sí, un presidente de una república bananera en el estado de Tabasco. Sí. Y desgraciadamente no es solo eso, sino que
empieza a causar problemas a todo el mundo. Yo creo que Garrido Carnaval no... Que se lo buscó, Se lo su buscó. propia muerte, sí. Pero no, yo no lo pondría tan villanesco. Bueno, Next. Etsy. A ver. Etsy te banca. El Alazán tostado. Ese mero. Don Gonzalo N. Santos. ¡Ay, hijo de su! Y que tú no lo calificas de tan villano, cabrón. No, yo lo califico como un hijo de su mal dormir hecho y derecho. Y además con un cinismo y una memoria impresionante. Increíble. Sus memorias son uno de los libros más deleitables que puedes leer en muchos años. El otro lado de la moneda de la buena memoria, citando a Obregón, otra persona con muy buena memoria. Además obregonista convencido, Sí, y siempre lo dijo. Sí. Siempre lo dijo. Su presidente más admirado siempre fue Álvaro Obregón. Hombre, en su juventud, evidentemente. Gonzalo N. Santos es el amo de San Luis Potosí, el rey de la Huasteca. Santos fue el amo en el Gargaleote, su hacienda, en La Jarrilla, su otro rancho. Era un tipo que no se movía una hoja de un árbol en San Luis Potosí si no le pedían permiso antes. Y Santos no tenía piedad con nadie. Era otro absolutamente inescrupuloso, absolutamente brutal. Fue gobernador de San Luis Potosí y después el amo político hasta su muerte. Santos finalmente dejó un poco le decía su prebostazgo a San Luis Potosí, después de la cuestión del doctor Nava. Porque finalmente el doctor Nava contó con el apoyo más o menos regular de López Mateos. Bueno, es que también el doctor Nava es quizá la figura más notable potosina del siglo XX mexicano, ¿no? Entonces, No, Santos va ahí de la mano. Es que si no no, va uno, no va el otro. Bueno, sí. Es la contramoneda de Santos. La para la maldad, la crueldad, la hijueputez de Santos está la bondad, la pulcritud, la transparencia del doctor Nava. Del doctor Salvador Nava. Sí. Pero Santos fue... Por ahí corrieron rumores y la verdad es que yo lo pongo un poco en duda porque dicen que es el padre del narcotráfico mexicano. No, sí, claro que lo es, cabrón. No lo Claro creo que porque lo el es. narcotráfico operó primero por la zona del Pacífico, no tanto hacia la zona del Gargaleote, hacia la zona de la Huasteca. De todos modos, el San Luis Potosí se convirtió también en lugar clave del paso de droga que no era producida directamente en San Luis Potosí. De ahí salían aviones hacia Texas y hacia California para ¿De dónde salió esa fuente de investigación? Porque salió de los nazis en México, Mira, de Cedillo. Yo Los Nazis en México también lo leí, no me hizo mucha gracia como libro, pensé que iba a ser un poco más... Es entretenido y tiene ciertas revelaciones. Sí, pero lo vi suelto, no es un libro que me No haya es parecido... la mejor, no es la investigación. Se fue mucho a rumores a mi gusto. Y tiene ciertas documentaciones. Ah, por cierto, había un partido nazi mexicano que estaba sobre la calle de López. No, ahorita está sobre insurgentes. Sí, ¿hay actualmente? Sí, se llama Partido Revolucionario Institucional. La plena demostración del nazismo sigue vivo. Es Partido Revolucionario. Todos los partidos que son revolucionarios o regeneraciones nacionales son nazis. No le busquen, son nazis. Bueno, el Partido Nacional Socialista Mexicano, ¿no? Estaba sobre la calle de López, que curiosamente ahora es una casa tomada por una asociación indígena que venden artesanías y cosas. Sí, pues las veo diario, yo voy muy seguido. Sí, o sea, y hay una foto de ahí de un güey que está así como, se da cuenta que le van a tomar una foto y extiende la bandera nazi, cabrón. Muy chistoso. No, el nazismo en México, que después José Vasconcelos fue uno de esos. Era el director uno de sus voceros de Timón. Sí, de Timón, de la revista Timón, ¿no? Era nazi. Nacional. A mí cuando me dicen que José Vasconcelos es el maestro de América, pinche viejo nazi, a mí no me cuentean. Bueno, tuvo sus épocas. Nazi oaxaqueño, qué horror. Tuvo sus épocas, cabrón. No me la creo. Pero Gonzalo de Santos yo sí califica para villano. No, claro, por donde le busques. Pero ese güey es villano esférico, güey. En todos los ángulos es villano, cabrón. Pero es una personalidad verdaderamente interesante. Pero hijo de puta, hasta... Por eso los santos normalmente... Es raro el santo que sea divertido. Normalmente los divertidos son los maldosos. Luego viene Daniel Flores.
Pues su única villanía fue que trató de matar a Pascual Ortiz Rubio el día que tomó posesión de la presidencia. Ah, bueno, todavía para hacerlo todavía más breve. Sí, le metió un par de plomazos y lo capturaron, pues obviamente lo torturaron y pues se murió. Que ni aguanta nada. No aguantó nada, ¿no? Qué delicado. Para villano yo lo veo pues como circunstancial, Anecdotario. anecdótico. Sí, anecdotario. Sí. Nuestro siguiente Pobre villano, Nopalito. Ese güey de veras que le fue mal, cabrón. Ortiz Rubio, fue la plena expresión de la impotencia. O sea, Ortiz Rubio era la impotencia en el poder, Sí. mientras que los actores son la incapacidad. Así es, totalmente. Ortiz La Rubio estupidez en el poder. el Ortiz Rubio era el impotente, era Así, no puede hacer ni nada. con Viagra, el Nada, pobre. no puede hacer nada el cabrón. Todo pasaba por las manos de Don Plutar, del general Calle. Bueno, por lo menos tuvo la dignidad de renunciar, cabrón. Pues es que porque trató de crear su propio partido contra Calles y pues Calles lo apaleó. Sí, Terrible. Pobre muchacho, la verdad es que pobre güey, neta, pobre güey. pudo haber sido pudo haber sido un presidente X transitorio. Un Miguel de la Madrid de principios de siglo, se acabó, güey. Nada, pero es el primer beneficiario de un fraude electoral. Es cierto, Sí, o sea, él es el primer presidente impuesto en México a través de un de un fraude. notorio fraude electoral vía PRI. Así es. Sí, o sea, nos impusieron a este señor. Bueno, porque incluso creo que hubiera sido que fue el menos del peor de los candidatos presentes. porque el otro era Vasconcelos, el viejo nazi, Dios nos... La vanidad absoluta de Vasconcelos y su actitud... Güey, a ti te debería de de encantar nazi. Vasconcelos, cabrón. Un hombre de acción, un hombre que era Acción- semi-intelectual, güey. Toda su vida estuvo escondido atrás de las faldas de medio mundo. Su mejor época fue cuando le tocó que Obregón lo puso a llevar a crear la Secretaría de Educación Pública. Hasta ahí, ya de ahí en fuera, ni antes, en la época que fue maderista, pintó para nada, y después menos. Vasconcelos es otra de esos mitotes creados en ¡Oh, glorioso maestro de América, Maestro NN! Vasconcelos. Bueno, Es que creó la universidad. Oh, no, él no la creó. nunca me creo. Nunca la creó la universidad. Pero sentó las bases de la educación pública, los libros de texto gratuitos, etc. No, el libro de texto gratuito fue hasta López Pero Mateos. sentó las bases no es que no haya... Sí, pero pues finalmente... Sus libros verdes eran como así... ¿Sabes qué fue lo que más coraje me da de lo que hizo este muchacho? Que sus libros de cultura popular eran tan baratos para accesarlos, pero tan baratos que eran más baratos que el combustible para calentar el agua. Adivinen qué usaban. No, entonces... Sí, muchas ediciones de la Ilíada terminaron haciendo agua caliente para baños de muchos mexicanos. Pues sí. Desgraciadamente Vasconcelos nos salvó de Vasconcelos y nos dejó Ortiz Rubio. Pues te diré. Pues, bueno, Te diré. le voy más abajo. También en el fraude donde queda Ávila Camacho. Ávila Camacho, Pero esa contra fue Andreu Mazán. Sí, y esa fue obra de Gonzalo N. Santos. Así es. Sí, pero Gonzalo N. Santos ahí sí hizo. El fraude electoral fue sangrientísimo. O sea, No, fue terrible. sí, o sea, eran rociadas con ametralladoras Thompson para ver. A ver, Frank ni te hubiera quedado espantado de lo que había visto ahí. Exacto, no. Loki Luciano Al Capone los dejaba pendejos. Ay, ¿pero qué está De haciendo? lo que hizo Santos, ¿no? Sí, Pero madre. bueno. Pero bueno, finalmente, pues, Ortiz Rubio, pues No pinto mucho más. Acabamos de dar una buena vez. Ahora Estamos apurados. vamos al siguiente, que es el general Eulogio Ortiz. Todos los militares obregonistas y callistas que se hicieron fuertes en los 20s, que pasaron de oficiales a generales durante los 20s. Y Eulogio Ortiz tiene la fama trágica y terrible de que fue el que hizo la matanza de los... Y nos brincamos uno, ahorita lo retomamos porque van de la mano. De los opositores vasconcelistas ay, se me fue. Salida Cuernavaca, Topilejo. Topilejo. En Ah, ¿él hizo la matanza de Topilejo? Él fue el encargado de la matanza de Topilejo. Grupos de vasconcelistas de repente desaparecieron y fueron encontrados en fosas comunes en Topilejo, debidamente fusilados por parte del
del general Ortiz. Y ese nunca se anduvo con cuentos, dijo yo fui y qué. Y esto nos lleva a un villano que nos habíamos brincado, que me brinqué más bien, que es el general Roberto Cruz. Otro, el indio terrible, que era Roberto Cruz. Le decían al indio terrible. Sí, todavía de arracada, todo era indio Y era yaqui. general, güey. Era indio yaqui, ¿no? Y era bravo como la fregada, era bravísimo, fue jefe de la... Se hizo famoso y tristemente célebre como jefe de la policía en el DF, porque era una verdadera bestia, no sé. Ese era de los que, a ver, agarraron a uno robando, córtale la mano. Es que acaba de matar a la señora, fusílenlo. O sea, no era... O sea, para él los tribunales no existían. ¿Qué es un juez, güey? Es un juez. ¿Qué chingo es un juez? ¿Qué chingas? Pues lo que es usted. Ah, pues para eso estoy yo. Mátenlo en caliente. De hecho, Cruz fue famoso porque por el fusilamiento del Padre Pro. De que él dirigió el pelotón, personalmente dirigió el pelotón de fusilamiento del Padre Pro. Vestido de gala y fumándose un puro. No, Cruz después se sublevó con la rebelión escobarista, se exilió, regresó y murió centenario en México, murió viejísimo. Roberto Cruz era aterrorizante, era un hombre que no tenía miedo a nada ni a nadie. Un fierro, pero que había llegado a la edad madura. Exacto, una bestia peluda. Y Eulogio Ortiz pues era de la misma escuela, fue el encargado de la matanza de Topilejo. Los dos sí entran como, más que como villanos, como gente de tenerle terror. Sí, no, sí. Y nuestro último villano, de acuerdo a doña Sandra Molina, que muchas gracias por todo su gran por todo el catálogo, así es. Aunque nos van a faltar otros que esos nos ya eso vamos a meter después. Sí, más contemporáneos. Y terminamos con Maximino Ávila Camacho. Hijo de su retiznada madre, que la muerte nos libró de él de ser presidente, cabrón. Dios los guardó de semejante bestia. Y calle tiene el hijo de su madre. Pues sí, pues sí, porque él fue el que obligó a los, ¿cómo se llama? A los Nasta. Eran Salim Nasta. No, Nasta era el yerno de Díaz Ordaz, perdón. A los que crearon la Plaza México. Sí, eran Salim, ¿no? Sí. Salim se llamaba el... Mientras no sea, no, ya iba a decir un alburo en árabe, pero no. Bueno, el chiste es que él estaba obsesionado con que la plaza de toros se llamara Maximino Ávila Camacho. Y toda la zona se quedó con la zona, obligó a esta persona a venderle los terrenos. De hecho, él se las daba de ganadero. Y un día le dijeron, es que era el más terrible gobernador de Puebla, hace cuenta como N. Santos, pero en Puebla. Pero Gonzalo N. Santos todavía daba ciertos respiros. No, Maximino ni eso daba. Maximino era una gente que le daba terror. Y era un tipo altamente abusivo. La descripción que hace Ángeles Mastretta con otro nombre de él en Arráncame la vida es indudable. No, sí. Ahora bien, algo que hay que reconocerle a este par de hijos de la tiznada es que la criminalidad descontrolada desapareció. Exacto. Todo era criminalidad controlada. O sea, él decía literal, en Puebla no hay más ladrón que yo. No, y en Puebla fue aterrorizante lo que hacía. Sí, era terrible. Y tenía pues su testaferro que fue Gonzalo Bautista. Y detestaba por lo más bajo a su hermano, al presidente Manuel Ávila Camacho. Yo, como buen hermano mayor. Mi hermano Manuelito es pendejo, yo soy el bueno. Como buen hermano mayor. Y se cagó pa' dentro y verde cuando le dieron la presidencia a él. Porque él juraba y perjuraba que él iba a ser el bueno. Y él quería la presidencia después de Manuel, pero... Y corrió al secretario de Comunicaciones y él se impuso como secretario de Comunicaciones en plena cara de Manuel. Sí. Le decía el cara de papa. Entonces, pobre Manuel. Pero afortunadamente no llegó a la presidencia porque se murió. En un banquete. Así es, entonces... En Atlixco. Afortunadamente no lo tuvimos de presidente, pero él ya estaba listo para tomar la banda presidencial por sus huevos, no por ningún otro motivo.
Yo digo que aquí México se salvó de un monstruo, No, de un verdadero terrible, monstruo. hijo Hubiera de la sido, ese chingada. sí hubiera sido un dictador en serio. No, sí, terrible, terrible. Dictador y O sea, tirano, o sea, Victoriano Huerta hubiera sido un niño, no, un sí, niño un parvulario bárbaro, sí, contra sí, el Maximino. contra Maximino, hubiera sido terrible, nos libramos de una terrible. Y con esto damos por terminado el libro de Sandra Molina, 101 villanos. De la historia de México. Le agradecemos a Sandra, le agradecemos a ustedes por habernos aguantado esta cantidad indecible de horas. Hablando de pura maldad en el país. Aunque nos faltan Falta nuestra cosecha. los de nuestra cosecha, que creo que vamos a coincidir que es lo peor. Sí, mucho me temo en ello. En algunos de estos tuvimos muchas diferencias, pero en los que vamos a elegir yo creo que sí vamos a tener más. Y todos van a oler a presidencia. Híjole, sí, la banda pesta. Exactamente. Señores, se despiden de ustedes Leonardo Báez, Víctor Pedrosa, en este último capítulo de Villanos de Divagando por la Historia. Muchas gracias. Hasta luego. Nos aventamos. 1 hora 4.